Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Damos honra y gloria a nuestro Dios, aquel que hizo todas las cosas. Saludamos a los hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta hora. Damos gracias a Dios por su compañía. A mi hermana Magdalena Sáez, Dios le bendiga, desde el lugar de Semillero. También, hermanos, saludamos a aquellos que se conectan a través de YouTube, que ven nuestro programa. Y así a toda la familia de Dios. Amén. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo desde acá, desde Santiago de Chile. Aquellos que nos ven diariamente y que sintonizan nuestro programa Conversando las Escrituras. Hoy es un día de culto, de adoración a Dios, un día más, donde exaltamos el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. El día de ayer comenzamos el estudio del libro de Juan, el recorrido por este libro. Nos gozamos, ¿cierto? Los primeros 8 versículos, donde claramente Juan presenta a Jesús, el Verbo, y a Juan el Bautista, que es el profeta que le antecede, ¿cierto?, para proclamar el Evangelio y presentar así al Mesías, ¿verdad?, que es el Cristo, que se hace manifiesto a Israel, a su pueblo. Las promesas de la aparición, ¿cierto?, de Dios hecho carne están en el Antiguo Testamento, en los Salmos, y ahora viene a materializarse, a cumplirse todas las promesas con respecto a Jesús, al Cristo. Ahora van a tomar cumplimiento, ¿verdad? Juan lo anuncia y lo da a entender. Entonces, continuamos, con la ayuda de nuestro Dios, con el capítulo 1. Abra su Biblia ahí, en el capítulo 1. Y desde el verso 9 nos extendemos hasta el verso, ¿cierto?, que Dios nos dé por el tiempo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una vez más, desde este verso, empieza a hablar de Jesús, no de Juan. De Juan claramente dice el verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aclara, no era él la luz. Juan no era la luz. Jesús también lo dice. Juan era una antorcha que alumbraba. Ustedes se quisieron ahí refugiar en su luz. Y aquí Juan, el amado, también dice que él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, o no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuche bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hace una descripción aquí el apóstol Juan, diciendo, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, en estos versículos siguientes hasta el verso 18 que hemos leído, desde el verso 9 hasta este verso, declara el apóstol Juan la divinidad de Dios y para qué había venido el Señor. Un propósito de hacer hijos. ¿A quiénes? A todos los que creyesen en su palabra, en su nombre, iban a ser constituidos hijos. Hoy día la humanidad, hermanos, dice, no, somos todos hijos de Dios. La verdad es que no es así. La verdad es que ciertamente somos criaturas. Sí, porque criatura es algo creado. ¿Mm? Y en un principio, usted y yo fuimos creados por Dios. ¿Mm? Pero aquí claramente está diciendo la palabra y habla de engendrar. Porque hijo es aquel que se engendra. Nosotros fuimos engendrados. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. ¿Mm? Pero antes de esto dice que esa luz verdadera venía a este mundo. ¿Quién? Dios. La luz que alumbra a todo hombre, que está por sobre todas las cosas. Luego dice, en el mundo estaba. ¿Quién? Dios. Y el mundo por él fue hecho. ¿Ve? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo todas las cosas? Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y el verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? A lo que él había hecho, a lo que él había creado. Pero el mundo no le conoció. No le alcanzó para conocerle. Pero luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos dos cosas importantes. A todos los que le recibieron. ¿Mm? Y a los que creen en su nombre. Recibir es aceptar. ¿Mm? Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y al creer en ese nombre, y esto por eso que tiene importancia, hermano, el bautismo. En esto cobra totalmente relevancia el bautismo en el nombre de Jesús, porque hoy día hay discusiones por el texto de Mateo 28:19, por ejemplo, que dice, de acuerdo a la versión 60, y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando Juan, ¿verdad? Y ratifica, dice, a los que creen en su nombre. ¿Se fija? Hace como una diferencia. Al parecer, podríamos decir que hay un equívoco ahí en ese texto, ¿verdad? Muchos dicen que fue añadido, que es un texto apócrifo de acuerdo a los escritos antiguos, que ese texto no existía de esa manera. Nosotros sabemos que el catolicismo romano, ¿verdad? En gran parte se preocupó de la traducción de la Biblia, ¿verdad? Y, bueno, ¿por qué no decirlo y por qué no pensarlo? Hay textos que quizás tal vez fueron acomodados, como se le llaman los entendidos, los textos apócrifos.
de la Biblia. Porque este texto, ¿verdad?, no cuadra mucho en la escritura. Porque no podemos decir que Padre es un nombre, Padre es un título, Hijo es un título y Espíritu Santo es lo que Dios es. Dios es Espíritu y su calidad es Santo. Amén. Esa hace la diferencia. Entonces, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el Señor, aquellos que han sido bautizados, han creído en este nombre, ¿verdad? Forman parte de la familia de Dios. Y lo cual dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios, a través de la palabra y su Santo Espíritu, nos engendró y, como dice Santiago, nos hizo renacer. ¿Mm? Y esto lo vamos a ver más adelante, lo que aquí Juan declara. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo? El verbo que era en el principio, capítulo 1, verso 1 del mismo libro. Usted se vuelve del verso 14 hacia arriba al verso 1 y se da cuenta que Juan está hablando de ese verbo. Y por eso pone entre paréntesis el escritor y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una gloria, podríamos decir, más reducida. Una gloria o un poder humanizado. Pero dice, ¿cómo? Es algo similar. La palabra como siempre se ocupa para, hermanos, mostrar o decir de algo que es algo similar a esto, un comparativo. Ahora vuelve a hablar de Juan. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, él es antes de mí, porque era primero que yo. Es como un trabalengua. Juan proclama de verdad y da testimonio diciendo, este es de quien yo decía. ¿Cuál? ¿De quién? Del verbo, de Cristo. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Entendemos bien, verdad? ¿Verdad? Cristo venía detrás de Juan, porque primero entra Juan al escenario de esta tierra como profeta y luego viene Cristo. Pero Cristo, aunque venía después de Juan, era antes que Juan. ¿Por qué? Porque era Dios manifestado en carne. Esa es la respuesta, no hay otra respuesta. Y dice luego, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí hace una separación entre la ley y la gracia. La ley ordena, la ley mata, la ley condena. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre la ley y la gracia? La gracia da vida. Sí. La gracia es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para pagar y expiar los pecados de todos los hombres. Escuche bien, de todos, sin excepción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, entonces, pastor, usted dice que Dios murió por todos. Sí, pues. El Señor Jesús murió por toda la humanidad. Murió por todo lo que Él creó. Recuerde que la creación fue puesta en manos. Lo que Él había creado fue puesta en manos de Adán. Y Adán la perdió porque desobedeció. Entonces, cuando Cristo viene,
y expía el pecado del hombre. Es para recuperar todo lo que Adán se le había dado. Y esto es una gracia de Dios. O como la Escritura dice, un don, un regalo. O sea, la salvación, aquí podemos decir que la salvación es gratuita. Que la salvación, hermanos amados, que le pertenece a nuestro Dios, y esto es lo que dice el libro Apocalipsis. Él la hizo por todos, por todos. Y por eso es que es importante creer. Y morir, ¿cierto? O partir del escenario de esta tierra, reconciliado con Dios, o sea, creyendo esto que estoy hablando y que está aquí en la Escritura. Que muchos no lo creen. Que muchos piensan que por sus méritos ellos alcanzarán la vida eterna. Pero es claro, porque la ley vino por mano de Moisés, fue entregada a Moisés, por medio de ángeles, como dice el escritor. Y si usted ve la ley, dice, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ella, no los honrarás. Y esto nos habla de idolatría. Y nos habla, hermanos amados, vamos a analizar un punto solamente para que podamos entender. Y no habla solamente de arrodillarse, ¿verdad? O humillarse delante de una imagen. La idolatría va más allá. Yo puedo tener idolatría porque puedo ser amador del dinero, amador de los deleites. Entonces, todo conforma un cuadro de idolatría. Entonces, si analizamos de esta manera, con profundidad, este puro texto, el primer mandamiento del Señor, con respecto a la ley, alguno de nosotros podrá cumplir este mandamiento que respecta, ¿cierto?, a la adoración y la idolatría. Todos de algún modo hemos sido idólatras. Aún hemos amado nuestra propia vida. Porque cuando Jesús dice que nosotros debemos amarnos, está hablando en un sentido, hermano, a ver cómo explicar, en un sentido de vanidad del ser humano. Porque nosotros pensamos, Dios no hizo robot, no nos hizo robot, nos hizo con un pensamiento, cierto grado de liberalidad o de libertad. Entonces, hermanos, la ley es tajante. Así que la ley mata y condena. La ley ordena. ¿Es mala, por tanto, la ley? No, 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 no. Es buena porque la ley nos dice qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por eso es buena la ley. Además que viene de Dios. Pero el sentido es que la ley no nos da, hermano, las herramientas para poder cumplirla. Porque nuestra condición pecaminosa versus la ley, nosotros perdimos. Aunque queramos hacerlo, porque no tenemos la capacidad de cumplirla. No sé si me entiendo bien, me explico bien. Entonces aquí se contraponen dos cosas. La paga del pecado es muerte. Y nosotros somos seres pecadores por naturaleza. Y aquí podemos entender el motivo por el cual vino Cristo. Y lo dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Podríamos estar hablando toda la mañana de la ley y la gracia, haciendo un comparativo. La gracia es lo que Cristo hizo por nosotros. Él paga el pecado. Él paga, hermanos, lo que nosotros no podíamos hacer. Aunque viviéramos miles y miles de años, tal vez maltratando nuestro cuerpo, no sé, tratando de prohibirnos cosas, era imposible. Porque la magnitud del pecado es terrible, a tal punto que lleva a la muerte al hombre. Y por eso dice, la paga del pecado es muerte.
Entonces era imposible que el hombre pagara por sí mismo el pecado. Y esto es lo que Juan el Amado resalta. Por eso decía, podríamos estar hablando toda la mañana de la ley y de la gracia. Pero quiera Dios que podamos entender la magnitud y lo grande que Dios ha hecho por usted y por mí. No había escapatoria, no había, ni lo sueñe. A tal punto que los hombres que la Escritura habla en el Antiguo Testamento, los hombres de fe, como Job, como Abraham, como David, hombres que cayeron, tuvieron que esperar que se hiciera el proceso de salvación. Por eso dice el libro de Hebreo, si usted lee el capítulo 11, que estos no alcanzaron, aunque todos lo hicieron. Por fe Moisés, por fe Abraham, por fe David, por fe Jefté, por la fe, perdón, por la fe, no alcanzaron. Quedaron en espera, porque el pecado aún no había sido removido, no había sido quitado. Y la ley no puede quitar el pecado, porque la ley acusa de pecado, es imposible. Entonces, esto es lo que los judíos, los hebreos, los israelitas, no podían entender. La religión judaica no podía entender esto, lo que estamos explicando. Sí, porque el pecado tenía una magnitud tremenda, hermanos amados. Y el hombre estaba condenado. Entonces ellos pensaban que con los sacrificios, con los rituales, ¿cierto? La muerte de animales, el pecado se extinguía. Pero si vemos por la historia que una tribu completa de Israel tuvo que hacerse cargo del sacerdocio y la expiación del pecado era diaria, era continua, a tal punto que se hacían turnos de sacerdotes para los sacrificios. Entonces eso revelaba que la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Y por eso que aquí Juan no habla de esta gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La versión 1909 dice, fue hecha. Él la hizo, la ideó y la llevó a cabo. Entonces, hermanos, debemos resaltar este hecho tan maravilloso, tan importante para nuestras vidas. No es una cosa cualquiera. Cuando analizamos en profundidad el sacrificio de Cristo, se deja ver el amor y la bondad que Dios ha tenido para con nosotros. Dice que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Jesús es Dios? Sí. Él le ha manifestado. Jesús ha manifestado al Padre que es espíritu, que no se ve. Porque los espíritus no se ven. Por eso que Jesús dijo, cuando resucitó, dijo, tocad y ved que los espíritus no tienen carne ni hueso. Entonces, qué maravilloso, hermanos amados, que usted y yo podamos entender esto. Vamos de a poco avanzando en este libro. Quizás nos vamos a tomar varios días en un solo capítulo. Pero lo importante es que esto quede claro. Que a usted, hermana, hermano, que está en la sintonía, y si me lo puede escribir ahí, le quede claro, ¿ah? Con respecto a este relato. Y no le estoy obligando a que me ponga un amén, sino que le estoy diciendo que si le está quedando claro, escríbame ahí y ponga sí. Me queda claro, lo entiendo. O no lo entiendo todavía. Y así podemos expandirlo un poquito más, extenderlo un poco más y explicar un poquito más en profundidad. Cuando decía que la tribu de Judá, que era una tribu completa,
eran los que estaban a cargo del sacerdocio para expiar el pecado diario con sangre de animales. Por eso que por ahí uno de los apóstoles escribe, dice que la sangre de los animales, de los machos cabríos, de los toros, no fueron suficientes. Para entender un poco, pecaba y de acuerdo a mi condición económica traía el animal para el sacrificio, ya sea paloma, tórtola, becerro, cordero, y lo traía al sacerdote para que el sacerdote lo sacrificara. Entonces, el pecado que yo había cometido, en el fondo lo cometió el animal, lo pagó él. Yo creo que si en ese tiempo hubieran existido los animalistas, se hubieran ido contra los sacerdotes de ese tiempo, porque los animalistas aman los animales, y no estoy contra que usted ame los animales, pero hasta qué grado los ama. Algunos ya los idolatran, ya los tienen como hijos, duermen con ellos, los besan. Entonces también se vuelve una idolatría. Pero eso es otro punto. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Entonces, hermanos, dejemos en claro esto. La sangre de los animales fue insuficiente. Entonces se necesitaba, como dice el libro hebreo, a un ser santo que esté por sobre todo. Alguien que no hubiera cometido pecado. Y esto, dice el escritor, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, para quitar el pecado. ¿Mm? Y esto nos favorece. La venida de Cristo nos favorece en gran manera. En gran manera. Gracias, hermana, por su comentario. Tratamos de ser más explícitos, lo más explícito posible. ¿Mm? Entonces, resumimos. Era imposible que un hombre común y corriente pagara el pecado. El pecado tenía que ser quitado, no cubierto. Antiguamente el pecado era cubierto solamente, pero no era quitado, el pecado seguía. Entonces el hombre no podía acercarse a Dios. Pero cuando vino Cristo, el pecado fue quitado y ahora el hombre tiene acceso. Todo hombre, todo, porque dijimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, el hombre no sabe esto, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor envía a su iglesia a darle la buena noticia al hombre. Algunos que no creen y otros que creen. El que no cree y muere en su pecado, la sangre de ese justo va a ser sobre él, porque se le dio aviso y no creyó. Pero el que cree y se convierte, esto es lo que dijo el Señor, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el mundo va a morir por su incredulidad. El hombre que va a ser condenado, la mujer que va a ser condenada, va a ser condenada por su incredulidad, ¿verdad? ¿Entiende, verdad? Entonces, ese es el sacrificio. La ley vino primero, la gracia vino después, pero la gracia ya era antes de la ley. ¿Por qué? Porque esto el Señor ya lo había profetizado. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Su misericordia, su bondad, su piedad para con nosotros. Eso, hermano, debemos considerar. Quizás, yo decía, ayer conversaba con un ministro, y a veces los predicadores son inexplícitos para dar a conocer las virtudes de Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, no se entiende el sacrificio de Cristo. Pero usted y yo, por misericordia,
podemos entender. Y por eso si hay alguna pregunta, envíela. Y le responderemos con la Escritura. Lo importante, hermanos, que con la muerte de Cristo, como dice un cántico, para usted y para mí, se abrió el cielo. Estaba cerrado para nosotros y que nosotros no podíamos alcanzar. Pero gracias al Señor, porque nos dio esta gran oportunidad. Aprovechémosla hasta el final de nuestros días. Amén. Jesús le bendiga en esta mañana. En la mañana seguimos con los otros versículos. Amén. Comparte el video y no deje de orar ni buscar a nuestro Dios. Bendiciones para usted y para toda la familia de Dios. Jesús le bendiga. Hasta mañana. Pecado que a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.